Unidades de medida. ¿Qué son las unidades de medida? Se llama unidad de medida una referencia convencional que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Esta referencia se establece fijando por convención una cantidad estándar, la cual permite calcular las dimensiones de la materia. ¿Cuántas y cuáles son las unidades de medida? Longitud. Magnitud-longitud es la cantidad de espacio, la medida entre dos puntos en una dimensión entre un objeto habitualmente largo. Masa. Magnitud fundamental que indica la cantidad de materia que posee un cuerpo u objeto. Tiempo. Este sirve para medir la duración o la separación de ciertos hechos. Temperatura. Indica la energía interna de un cuerpo o un objeto del medio ambiente. Intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad que circula por un circuito. Cantidad de sustancia es una unidad fundamental que es proporcional al número de entidades elementales presentes. Intensidad luminosa se define como la medida de potencia ponderada por la longitud de onda emitida por una fuente de luz en una dirección. La importancia de los sistemas de unidades. Las unidades de medida son muy importantes porque nos permiten medir y cuantificar diferentes magnitudes y fenómenos naturales. Es de gran importancia porque garantiza la uniformidad y equivalencia en las mediciones, así como facilitar las actividades tecnológicas, industriales y comerciales en diversas naciones del mundo. ¿Cuál es la importancia de los sistemas de unidades de medida? Su importancia radica en que garantiza la uniformidad y equivalencia en las mediciones. Por lo tanto, a continuación veremos un ejemplo que nos ilustre la importancia que presentan los distintos sistemas de medida. ¿Acaso un error de unidades de medida puede llegar a costar millones? Pues sí, el pasado 23 de septiembre de 1999, los ingenieros de la NASA se preparaban para colocar la sonda Mars Climate Orbiter en la órbita de Marte. Pero vaya sorpresa que se llevaron cuando la sonda se ocultó detrás del planeta y nunca más volvió a salir. ¿Pero por qué eso? Resulta que en diciembre de 1998 la NASA lanzó la sonda Mars Climate Orbiter desde Cañaveral y su misión era estudiar el clima, la atmósfera y la superficie del planeta rojo. En ese instante nadie se había percatado del error, pero resulta que la empresa encargada de programar el sistema de navegación utilizó el sistema inglés de unidades, mientras que los ingenieros encargados del diseño, construcción y programación de la sonda utilizaron el sistema métrico decimal. Así, cada vez que se encendían los motores para ir corrigiendo la trayectoria, se iba acumulando un error en la misma, debido a esa discrepancia en los errores. Al llegar a Marte, la sonda debía estar a una altura de 226 kilómetros sobre la superficie del planeta rojo. A partir de ese momento se realizaría una maniobra de aproximación hasta quedar estacionada en una órbita alrededor del planeta. Sin embargo, la órbita pasó tan solo 57 kilómetros de altura, destruyéndose por el contacto de la... Entonces, ¿cuál fue la magnitud del error? Imaginemos que la NASA calculaba que el impulso que debía darse al motor de la sonda espacial era de 10 millones libra-fuerza por segundo. Pero el ordenador de la sonda, la libra de fuerza, son 4.5 newtons, se tendría que 10 millones de newtons por segundo multiplicado por una libra entre 4.5 newtons es igual a 2.222.222 libras por segundo. Conversiones y equivalencias entre el sistema de medición. Como ya sabemos, las magnitudes pueden ser medidas a través de instrumentos de mediciones, a los cuales se les ha asignado unas unidades específicas para cada magnitud, que varían dependiendo del sistema de mediciones que se esté utilizando en la práctica. En este caso, haré solo una pequeña comparación conceptual del Sistema Internacional de Medidas con el inglés, para posteriormente enfocarnos específicamente en un error fatal a causa de algo aparentemente irrelevante, pero importante como lo es el uso de las unidades. En esta imagen tenemos los prefijos que le asignarán un orden en cuanto al tamaño de la magnitud medida. La tabla en la primera columna nos ofrece el nombre de cada prefijo, en la segunda su símbolo, en la tercera
el factor u orden y en la cuarta el valor de forma extendida. En donde está la parte sin prefijo está la unidad original. A partir de ahí hacia arriba están los prefijos múltiplos de la unidad de medida. Por debajo los submúltiplos, aumentando la magnitud y disminuyendo respectivamente. Teniendo en cuenta estas proporciones, es posible realizar conversiones de las cantidades junto con sus unidades. Haré un breve ejemplo solo con la longitud en el sistema internacional, aclarando que existen otras magnitudes y otros sistemas de medición, enfocándome solo en la parte conceptual o la idea como tal. Como mencioné anteriormente, en el centro está la unidad, que es el metro, y en la parte superior están los múltiplos con los prefijos anteriormente mencionados, deca, hecto, kilo, y por debajo deci, centi, mili, etc. Solo que menos extendido. En cuanto a los símbolos, es una combinación de los símbolos de los prefijos y los de la unidad. Podemos ver que su equivalencia es proporcional a los prefijos de la anterior tabla, al igual que el orden. En esta otra tabla tenemos las equivalencias de tres magnitudes, las cuales son longitud, masa y volumen. Cabe mencionar que el volumen es una dimensión derivada de la longitud. Estas en conjunto con sus unidades en los diferentes sistemas de unidades, que son el sistema internacional y el inglés, como ya había mencionado. En la tercera columna nos muestran cada valor en el sistema internacional con respecto a una unidad de las tres magnitudes en el sistema inglés. Sabiendo previamente esto, les daremos un pequeño ejemplo de la importancia del buen uso de las unidades de medida.